¡Ey! Tenemos aquí a Nona Fernández, aquí en el canal de Relatos a Granel. Nona, muchas gracias por dedicarnos estos minutitos para hablar, No, gracias a pues, ustedes. de esta edición especial que tiene el Fondo de Cultura Económica de Space Invader, Sí, ¿no? sí, sí. Siempre lo pronuncio mal, pero pues déjame y te digo que yo la leí en una sentada. Digo, sí, es una novela corta, pero es de estos textos que te atrapan de un principio a fin y que te van llevando de la mano. Y aparte no me quise adelantar a el hecho histórico en el que deriva esta historia, que ahorita platicaremos de ella, ¿no? Pero quiero felicitarte y agradecerte muchísimo por la forma en que nos narras pues este episodio trágico, pero de una forma tan bella a través de los recuerdos y las ensoñaciones, porque pues vaya, creo que como muchas veces se insiste en este texto, son los sueños los que nos permiten navegar un poquito mejor entre las causas de la realidad, ¿no? Entonces, pues yo sé que esta es una novela que ya no solamente se ha publicado aquí en México por primera vez, sino que también ya se tradujo a Estados Unidos, a que está en habla inglesa y que tuvo una nominación bastante importante Sí, por allá. sí, sí, por supuesto. Entonces, pues a mí me gustaría que empezáramos hablando como de tu experiencia ahorita desde el momento uno en que terminaste, punto final, publicaste la novela por primera vez y todos estos años y toda esta trayectoria que ha tenido, ¿cómo te sientes tú ver a este bebé, digámoslo así, dando pasitos y así? Sí, ha sido curioso porque siempre he pensado que lo que escribo está en un código muy chileno. Siempre he escrito como para mi barrio, Ok. y de pronto entender que la historia que convoqué en esa historia, claro, como tú dices, ha tenido como muy buena llegada en distintos escenarios. Está en Colombia, está en Argentina, claro, está traducida al francés, al inglés, al alemán. Y funciona muy bien en todos los lugares por las devoluciones que se me hace y por el interés que sigue teniendo el libro en ser republicado en otros lugares. Por algo estoy aquí ahora. Y eso es muy bonito, sin duda que es muy bonito. Yo he intentado explicármelo porque es es un enigma también. Uno como autora maneja ciertas cosas, pero la gran mayoría de los hilos de los textos uno no los maneja. Ellos se manejan solos, ¿no? Y Ok. creo que hay algo que tiene que ver con lo que tú hablaste, que tiene que ver con los sueños y con la memoria, que el libro está construido con materiales muy poroso, fragmentario, escrito como con hilos de aire un poco. Y yo creo que le da un lugar a la lectora y al lector, le da mucho espacio para completar. Ok. Y en ese lugar creo que, claro, funciona con facilidad y con amabilidad en distintos escenarios. Si bien estoy hablando de niñas y niños chilenos en un escenario dictatorial chileno, en un territorio que es Chile, ¿cierto? Con ciertos claves de imaginario chileno, creo que existen muchos más lugares donde los lectores y las lectoras completan desde su propia biografía, caligrafía vital. Y eso hace que el libro, claro, tenga buena llegada en muchos lugares, porque es un libro probablemente muy incompleto. No creo que sea tan incompleto. ¿No? Yo por un momento me siento como, justo ahora retomando como esa analogía, ¿no? Yo soy bien metafórico de los sueños, ¿no? O sea, estamos saltando como de un momento y te despiertas y de repente sale otro momento del sueño y te despiertas. Y este ir y venir entre lo que fue y lo que realmente no fue, o cómo recuerda uno las cosas, que también eso es algo muy clave en esta novela, ¿no? O sea, muchos de esos sueños no solo son sueños, sino que son recuerdos de cómo se configuró este episodio, pues trágico que le pasó a las personas cercanas de estos Claro. niños, ¿no? Entonces, a mí me parece muy cercano a las personas cómo vivimos ciertas experiencias, ¿no? Claro. Entonces, creo que ahí podría ser algo de Sí, no, se traduce tanto. y hay algo que también yo he comprendido que ocurre también con mis libros, como te digo, son enclaves muy chilenos, pero también he entendido que hay el monopolio del horror y de la violencia. Sobre todo en No es Latinoamérica. chileno, claro, es una vivencia muy común. Yo no voy a explicarle a los mexicanos de qué hablamos cuando hablamos de desaparecidos. Ustedes no saben tan bien como nosotros, o probablemente quizás mucho mejor, ¿no? Entonces son códigos comunes que tristemente tenemos, Sí. y que se amplían y nos hermanan. Es que igual tenía como la imagen como de esta mancha, a veces un poquito de sangre, ¿no? Que de repente cae y la gotita que se expande
y pues todos estamos un poquito embarrados de eso, aunque no quisiéramos, ¿no? Un poco herida. Y creo que es algo curioso que también pasa ahorita en la colección popular que tiene el Fondo de Cultura. Hace unos 2-3 meses platiqué con Danteliano por Requiem por Teresa y otra vez, ¿no? Es una cuestión como de autoritarismo y de policías muy feos, ¿no? Y pues estamos hablando de alguien de Guatemala que pues es otro país completamente distinto y entonces sí nos hermanamos como en esa Bueno, parte. la violencia en Guatemala Es como... es feroz, claro. Sí, por supuesto que sí. Además que yo creo que estamos pasando un momento, desgraciadamente, ¿no? El mundo está pasando un momento tan extraño con esta revitalización de los nuevos fascismos o del fascismo en general, donde vemos a derechas muy fascistas que están comenzando a avanzar, que relatos como estos empiezan a tener una pertinencia que antes yo creo no tenían del todo, porque se van actualizando, ¿no? Sí. A nosotros nos pasa un poco en la revuelta chilena, ¿no? A partir del 18 de octubre pasado, Chile está metiendo una revuelta que es un momento histórico bastante interesante y bastante importante que estamos viviendo. Sí, claro. Y hemos tenido una devuelta en mano de parte del gobierno y del Estado muy autoritaria, con militares en la calle, a pocos días de haber partido, ahora ya lo sacaron, ¿no? Pero estamos con una fuerza policial muy fuerte, muy ruda, ¿no? Que nos hace revivir nuevamente todas las vivencias que incluso en este libro están escritas, ¿no? De acerca de cómo la violencia policial te desarticula, te golpea, se viola los derechos humanos, no se asume esa violación a los derechos humanos, y eso está pasando ahora el 2020 cuando tenemos tanta historia como para poder afirmar o para poder aprender de esa historia. Sin embargo, pareciera que no estamos aprendiendo nada, ¿no? Y en ese sentido, claro, libros como estos son libros que relevan la vivencia anterior y relevan la actualidad ahora. Se leen desde una actualidad que no es tan lejana, se leen como un recuerdo, no se leen como un archivo de la antigüedad, se leen como algo que está pasando. Y eso, o sea, literariamente puede ser muy interesante, pero yo creo que vitalmente y políticamente es horroroso. Que no nos conviene y que esperemos que en realidad... A mí me gustaría pensar que este surgimiento de novelas se vuelven un tanto urgentes en el sentido de un foquito rojo, así como, oye, alerta, Claro. ¿te acuerdas que pasó esto? Esto es lo que pasó entonces, no queremos como repetir esa historia. Exactamente, y si yo, el momento en que yo comencé a escribir este libro, si bien los libros tienen vocaciones que no siempre son tan claras, ¿no? Uno lo dice, voy a escribir este libro por esto. No, uno empieza a investigar algo que tiene adentro y empieza a darle vuelta a esa obsesión y a reflexionar sobre eso, ¿no? Pero era súper claro también que además de esas motivaciones que son reflexivas y que no son claras, cuando yo lo cierro yo también pienso, esto queda como un testimonio de algo que ocurrió. Hubo una generación de niños que fue golpeada por las fuerzas estatales, ¿no? Y que tenían 14 años y que gente murió en eso también, independiente de la historia que cruza la historia como una trama, que es la de Estrella y su padre y el caso de Goyao, ¿no? Pero todo eso, o sea, recordarlos y dejarlos en un libro fijo, para mí era la idea también de ese foco. Parece que escribir mucho más libros, porque las cosas como que hemos escrito tanto y todavía las cosas siguen ocurriendo. Sí, y aún así, hablando del libro, también hay cosas que no son tan trágicas también. No. O sea, hay cosas muy lindas y muy bellas, ¿no? Por un momento hasta me sentí como atrapado en una historia infantil de Romeo y Julieta, ¿no? Donde estos dos niños que conviven en un mismo aula no saben las disparidades que existen entre sus padres, ¿no? Ellos, claro. Entonces es bonito ver esa evocación, pues, digamos, como intertextual entre una obra y otra. Y pues creo que también vale la pena como hablar de eso. No, claro. Es que a mí me pasó algo muy bonito con este libro, porque para mí la instancia de escritura tenía que ver con esta historia que son materiales reales, ¿no? La historia Estrella era una compañera mía del liceo que terminó siendo la hija de un criminal de dictadura, para que la gente nos comprenda, ¿no? Y nosotros, claro, en ese momento no lo sabíamos, cuando éramos sus compañeros y sus compañeras. Y quise escribir sobre esa historia a la luz de la historia, ¿no? Ya como adulta sabía que había terminado todo y dije, voy a repasar esto. Y al entrar en la historia, al querer investigar un poco, convoqué a muchas compañeras y compañeros para hablar del tema y me di cuenta que, claro, que todos recordábamos de manera distinta. Primero, punto número 1, todos recuerdan lo que quieren y eso es muy bonito también, que motivó un poco también el formato del libro, que es un formato medio fragmentado,
y con recuerdos que son todos dudosos también, nada es muy claro, estos hilos de aire con que te digo que está escrito, ¿no? Y lo otro también que comencé a entender algo que no había observado, que era nuestra manera de ser educados también. En dictadura se educaba de una manera que ya no se educa en Chile, por lo menos. Con más disciplina, la limpieza, formarnos siempre, celebrar el combate de no sé qué, la batalla de no sé cuánto, vestirse de uniformado para una cosa o para otra, celebrar el día del carabinero, del aviador, del marino. Vivíamos disfrazados del milico. Y eso es muy curioso. Y no lo había observado. Lo observé solamente cuando comencé a escribir. Y me parece hasta chistoso, ¿no? Escribir... y el libro tiene mucho de eso también, de ir recordando esa manera de ser educada y educados, y también de los vínculos que existían, ¿no? Este coro de niños, que es el coro que narra, o este coro de adultos que intenta recordar y que va narrando, claro, no está exento del recuerdo hermoso que es volver a la infancia, aunque volver a la infancia siempre, por muy horrorosa que haya sido la infancia de uno, que no fue mi caso, pese a que, claro, yo narro un escenario complejo, ¿no? Pero estoy segura que, o sea, lo sé, hay infancia tremendamente precarizada y horrorosa, pero creo que la infancia en general es un lugar luminoso, es un lugar. Una especie de burbuja en la que estamos envueltos de y el recuerdo de eso siempre te ilumina, o sea, basta con que te juntes con un grupo de amigos de la infancia y ya la energía comienza a fluir de otra manera, y el recuerdo, y somos otros, somos otras y somos otros. Y el libro tiene eso. Yo creo que eso también es muy universal, y es quizá una de las razones por las que hablábamos al comienzo de cómo el libro también es bienvenido en muchos escenarios, porque la vivencia de la infancia era un material que todos conocemos, todos sabemos lo que es estar en un colegio, todos sabemos lo que fue enamorarse de alguien, lo que fue tener un amigo, mandar cartas, dar un primer beso. Claro, la diferencia de este libro es que habla todo eso, pero además está cruzado por el escenario en el que nosotros realmente estuvimos, que es un escenario dictatorial donde el horror estaba más cerca de lo que nosotros sabíamos. Es que eso es interesante, ¿no? De repente, en esa misma burbuja donde viven los niños, estaba el asesino a 2, 3 pasos, claro, un Chevy rojo, y de repente el padre que le falta una mano, no sé, esta construcción me parece como Stephen King y de tal. Sí. Pues no tan que no, pero casi, sí, es una realidad muy, muy extraña, ¿no? Como a veces no percibimos esos signos, tal vez, cuando somos niños y nuestro entorno. Sí, de hecho a mí me ocurrió algo muy loco cuando escribí el libro, que cuando comencé a juntar o a trazar toda la línea de recuerdos que yo ya más o menos me había convocado de mi parte, de mis compañeros, lo que yo recordaba, con los informes oficiales del caso de Degollado, donde hablan de los asesinos, del comando, de quiénes eran, de cómo llegaron, de cómo secuestraron, de cómo asesinaron. Y yo empiezo a leer ese informe y empiezo a atar cabos entre mi propia vivencia y ese informe. Y empiezo a darme cuenta que en ese informe está el Chevy rojo, que fue el auto en el cual ellos llevaron a los secuestrados al lugar del asesinato, y que era el auto de mi compañera, donde nosotros andábamos en auto. Sí. Eso para mí fue un momento de... Oye, ¿y aquí en nosotros de confianza? ¿Tú te subiste ese carro entonces? Claro, que era el auto de la gente, era su auto. Sí, y era el sueño de muchos de los personajes, eras como, bueno, de los niños, sí, de tus compañeros, subirse ese carro. Claro, y además llamaba mucho la atención, y lo otro era el personaje que manejaba el auto, que era este tío que la iba a buscar y a dejar. Ella vivía como a 5 cuadras de la casa, por lo demás necesitaba que la fueran a buscar en auto, pero este caballero, después entender que ese caballero que iba a buscarla, con el cual a veces uno habló, oye, la estrella salió, va a salir, cosas como que ocurren en la salida de los colegios, ¿no? Era también uno de los asesinos. Yo eso no lo sabía, lo entendí leyendo y atando cabos, ¿no? Entre el informe oficial y nuestros propios recuerdos. Y eso fue bien pesadillesco, fue como muy, muy de historia de terror. Claro, y eso trato igual de ir confrontando en la estructura del libro, de que esos pequeños datos que ellos van dando, después uno entienda, como entendimos nosotros, que eran enclaves horrorosos, ¿no? Y aparte me gusta la forma en que los vas montando, o sea, justo esta remembranza como de darte cuenta fue a través de un televisor, que es el mismo televisor en el que los niños juegan. Exacto, que es fuerte, ¿no? Porque de pronto, o sea, aquí fue la inversa. Uno ve la televisión viendo que sucedió algo espantoso, pero no, fue lejos, fue quién sabe dónde.
Y aquí fue la inversa. Vemos en la televisión que pasó algo espantoso, pero nos damos cuenta que estaba muy cerca de Claro. nosotros. Y yo creo que quienes hayan vivido una experiencia similar a lo que acontece en esa escena particular, debe ser algo espantosísimo. Creo que para shock. Sí, no, por supuesto. Sí, sí, sí. Además que también hay algo que tiene que ver con la mirada del adulto, que el adulto, la adulta es la que escribe, ¿no? Y de pronto confrontar a la infancia, tu propio yo, o los otros yo pequeños que eran mis amigos en ese tiempo, claro, los empiezo a observar como niños, que es algo que uno nunca hace consigo mismo. Uno nunca fue niño. Uno siempre fue adulto, o sea, uno siempre creyó que era lo más grande del planeta, ¿no? Uno no tiene dimensiones de la fragilidad, de la inocencia, de la niñez. Uno no, jamás lo tuvo, ¿no? Y eso lo empecé a entender también cuando empecé a manejar estos materiales. Observar eso, ¿no? Sí, sí, a mí me da la atención que hasta qué grado un niño puede ser consciente de hasta dónde es niño y hasta dónde no. En esta discusión que tienen de repente los compañeros de qué es, que es increíble, qué es política, y cómo se ve la política, y qué es un militante, y etcétera, y dejan sin palabras al profesor. Claro. Entonces, solo uno de todos era el único que decía, no, sí, compañeros, tenemos que ser conscientes. Claro. Pero todos los demás es como, no, tranquilos, somos niños, debemos jugar con cochecitos. Claro. ¿No? Entonces, eso me quedo yo con la novela, que es muy entrañable en esa parte y de verdad te lo agradezco mucho. Ahora pues se va a estar presentando, esta entrevista va a estar saliendo muy tarde, ¿verdad? La Feria del Libro de Minería, pero pues yo invito a todas las personas que están viendo esto, o sea, vengan a una librería del fondo, el libro cuesta 40 pesos y lo leen así, o sea, de verdad, fondo de cultura, de Y conocimiento. la edición es hermosa, a mí estas ocho le quisieron con Y lo escondí, sí, miren, aquí está. porque es un libro económico, muy llevable y además es hermoso. A veces se hace el sacrificio del objeto por abaratar costos y en este caso yo digo, no fue así. Y creo que el Space Invaders es como, o sea, cualquiera lo puede saber, ¿no? O sea, si no lo jugaron en aquel entonces en consola, en televisión, seguramente lo jugaron en un Tetris, como dirían, o lo jugamos, o sea, yo lo llegué a jugar hasta en el celular, ¿no? Juego es como súper clásico y las referencias y todo, es como, pues sí, o sea. Yo de hecho ya hasta que leí el final no sabía ni siquiera que ya había cumplido 30 años y que está en una exposición de arte y todo el rollo, ya es, bueno, trascendió niveles. Toma ya prehistoria. Pues después no tanto así, creo que todavía estaba antes el Mesapong, ¿no? Sí, pero ese era más... Pero este sí es un Es juego... como el primer shot-off, el primero de disparar. Ajá, No, el primero. Sí, las hordas de alienígenas. Nona, pues te estoy muy, muy, muy agradecido y pues yo espero seguir leyendo obras tuyas. Sé que por ahí tienes ya el premio Sor Juana Inés de la Cruz, así que ese será un texto que pronto hablaremos aquí en Relatos a Granel. Y pues no sé, cuéntanos ahorita antes de despedirnos, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué vamos a saber próximamente de Nona Fernández? Bueno, yo ahora próximamente va a salir por Random House, que es mi competencia, sí. Un libro que se llama Voyager, como las sondas exploratorias que mandó la NASA el año 77 al espacio y que están todavía ahí dando vueltas y registrando el universo. Es un libro que tiene que ver con la memoria. Es como una especie... Se me pidió, y es primera vez que yo asumo un desafío así, un encargo literario. Yo nunca había escrito por encargo, pero se me pidió escribir un ensayo sobre la memoria, que es como un gran tema en términos literarios. Lo asumí. No sé si escribí un ensayo, pero creo que escribí un material literario que a mí me parece muy interesante, me gustó mucho lo que quedó. Es un libro que está escrito casi como una constelación, habla mucho de lo que es las estrellas, básicamente porque la gran metáfora que circula en el libro es las estrellas que son luces del pasado pero que están instaladas en nuestro presente. Nosotros cuando miramos hacia arriba lo único que vemos es pasado, tanto pasado que algunas estrellas ya no existen. Sin embargo, esa luz está en nuestro presente. Y bajo esa metáfora voy metiéndome en distintos temas que tienen que ver en cómo recordamos, cómo funciona nuestra memoria neurológicamente, cómo nuestra memoria funciona en nuestros cuerpos a nivel de ADN también, memoria histórica, qué recordamos cuando recordamos, qué recuerdos se nos han sido pauteados, cómo de pronto las épocas pautean nuestros recuerdos también, las memorias oficiales nos hacen creer algunas cosas, cómo existen los hoyos negros también, donde hay ciertos recuerdos que se velan, se invisibilizan también en los tramos históricos.
Y de eso va un poco el libro. Y está escrito como una constelación, porque básicamente las constelaciones son como estrellas que algún ojo antiguo en la antigüedad decidió arbitrariamente juntarlas y decir que eran, no sé, un cangrejo, darle una forma y entregarle una historia. Y en el libro yo hago un poco eso, son distintas temáticas, focos de luz sobre el tema de la memoria, y yo los hago constelar y les doy un sentido en el libro, ¿no? Y eso sale muy pronto. Ok, pues yo lo estaré compartiendo, lo estarán viendo ustedes a través de las redes sociales de Relatos Diagonal y por supuesto a través de las redes de Nona, que estás en Twitter. Estoy en Twitter, estoy en Instagram y en Facebook, @NonaFed. Pues ahí está. Y de todas formas pueden darle like y suscribirse y por supuesto darle clic a todas las redes para que pues puedan seguirla a ella, seguirnos a nosotros y muchas gracias. No, gracias a ti. Nos saludamos. Estamos viendo. Chao.